está transmitiendo. Sí. Vamos a esperar. Bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí vamos a dar principio a este momento de reflexión. Hoy lunes 29 de marzo del 21. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de ser mensajeros de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Amén. Vamos al principio haciendo una oración para que Dios use mi vida, mis labios, y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que están escuchando a través de esta plataforma. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te doy muchas gracias, Señor y Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor y Dios, porque podemos estar en esta hora, en este lugar, sirviéndote, llevando el mensaje de tu palabra. Te doy gracias, Señor y Dios, y te pido que tú seas conmigo en esta hora, que uses mis labios, Padre, y que esta palabra que va a ser compartida caiga en buena tierra. Dispón los corazones de aquellos que están oyendo en estos momentos este mensaje, y que pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos honra y gloria, Padre Celestial, porque reconocemos que tú eres digno. A ver. La más recia. Voy a acomodarlo para el teléfono porque te ves acostado. Que se me había acostado. Sí, pues sí. Bien. Vamos a hablar un tema ya conocido, que no les es desconocido a muchos. Vamos a hablar de la fidelidad. Amén. Fidelidad es una definición de fidelidad es, dice el diccionario, que fidelidad es cualidad de fiel. Y una persona fiel es una persona que está resuelta a cumplir con sus compromisos. Una persona de convicciones firmes. Una persona que tiene bien definidas sus metas y que está decidido a llegar a donde se ha propuesto. Amén. Y con la ayuda de Dios podemos hacer muchas cosas. Amén. Él es el que nos va a ayudar en todo. Y por eso debemos tener esa comunión con Dios diariamente, para que sea Él nuestro ayudador. Amén. Y bien, la fidelidad es un atributo de Dios. Amén. Y eso lo vemos cada vez que escudriñamos las Escrituras. Frecuentemente vemos
esta característica o este atributo de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel siempre. Amén. Dice por allá el apóstol que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Y a través de la Biblia podemos ver muchos ejemplos de personas que fueron fieles a Dios y por ser fieles a Dios fueron bendecidos por Dios. Dios los reconoció y los nombra aquí en la palabra de Dios. Y podemos ver, como decía, muchos ejemplos, pero vamos a ver nomás dos pasajes donde Dios nombra a dos personajes que fueron fieles en todo. Amén, muy fieles a Dios. Y por eso Dios le dio grandes promesas y siempre hizo grandes señales a través de estas dos personas. Amén. Y una de ellas se encuentra ahí en el libro de Números, capítulo 12, versículo 7. Amén. Habla acerca de Moisés, haciendo alusión a los profetas. Y dice Dios ahí en el versículo 7 de Números, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6 en adelante y 7. Dice sí, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y dice en el versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. Que es fiel en todo. Y conocemos la vida de Moisés, cómo Dios lo usó desde el principio, cuando sacó a su pueblo de Egipto, haciendo grandes señales. Amén. A través de Moisés. Y todo esto por la fidelidad de este hombre. Otro personaje que Dios menciona está ahí en el libro de Nehemías. Esto menciona Nehemías hablando acerca de Abraham en el capítulo 9 y versículo 8. Vamos a ver. Dice así. Vamos a leer del 7 para entender bien el versículo. Dice, tú eres, hablando del profeta Nehemías, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y dice en el versículo 8, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Amén. Decíamos que la fidelidad es un atributo de Dios. Y como Dios es fiel, Él espera que sus hijos, aquellos que han creído en su palabra, también sean fieles. Personas fieles en las cuales Él pueda depositar su palabra. Amén. Y manifestarse al mundo. Amén. Personas con carácter firmes, con decisiones firmes, mejor dicho. Amén. Para alcanzar aquellas que se han propuesto. Hombres fieles en los cuales Dios pueda moverse para llevar a cabo la extensión del reino, dar a conocer su palabra, depositar sus dones. Personas fieles que puedan ser idóneos para que Dios los use en el ministerio, en los ministerios. Amén. Y ya mencionamos algunos nombres como Moisés y Abraham, y hay muchos nombres que podemos mencionar, ¿verdad? Pablo, el apóstol, también menciona a Timoteo, lo presenta a la iglesia de Gálatas como un hijo fiel en el Señor, fiel servidor. Todas estas cosas son
son de historia de la Biblia, de cómo Dios se ha movido a través de los tiempos. Amén. Y todas estas cosas, dice la Escritura, para allá en el versículo 20 de San Juan, versículo 31, hablando de Jesús acerca después de haber hecho muchas señales, sanidades y milagros, ¿verdad? Dice que si escribiéramos un libro de todas las cosas que Jesús hizo, no acabaríamos, no completaríamos, ¿verdad?, a escribirlas todas. Pero dice en San Juan 20:31 que estas que están en la Biblia están escritas para que creamos que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Para que creamos que Él es Dios y para que confiemos en Él y nos mantengamos fieles a Él. Amén. A través de señales, de maravillas, de milagros que Jesús hizo. Gloria a Dios. Y decíamos que Dios busca hombres fieles, hombres idóneos para ministrar, para depositar en ellos sus dones. Amén. Y debemos reconocer y de preguntarnos, me hacía yo esta pregunta, ¿en qué debemos ser fieles a Dios? Amén. Debemos ser fieles en buscar su palabra, en guardar sus mandamientos. Amén. Debemos ser fieles en nuestra perseverancia para buscar a Dios cada día, porque Dios dice que es un Dios fiel. Por allá en el libro de los Salmos dice el salmista que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y para los que son fieles, Dios tiene muchas promesas de beneficio nuestro. Pero también debemos recordar que Dios es un Dios fiel y también es un Dios que cumple su palabra. Y hay juicios decretados en la Biblia que ya se han cumplido algunos, ¿verdad? Porque Dios así lo dispuso. Y hay otros que están por cumplirse y creemos que en su tiempo se cumplirán. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dice la Escritura que lo que Él ha dicho lo hará. En su tiempo lo hará. Amén. Porque dice la Escritura también que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito así sucederá. Y a los que permanecen, y dice, a los que permanecen fieles, Él les dará su galardón. Amén. En el libro de Apocalipsis dice en el 2:10, sé fiel hasta la muerte. Amén. Que aún en los momentos difíciles que estemos pasando, aún en los últimos momentos de nuestra vida, podamos permanecer fieles y Dios nos va a dar la corona, dice la Escritura, corona de vida eterna. Y debemos ser fieles a Dios en obedecer sus leyes. Amén. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, dio un grande discurso al pueblo de Israel, que iban a pasar a la tierra prometida, a esa tierra que Dios le dijo que fluye leche y miel. Y les invita a obedecer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, a estar firmes en buscar a Dios siempre, en todo momento, a no juntarse con las naciones paganas, las cuales estaban en aquellas tierras. Amén. Sino que siguieran firmes en buscar su presencia, en hacer su voluntad. Debemos ser fieles en nuestra vida devocional. Amén. En nuestra vida devocional. No nada más los días de culto. No nada más cuando nos invitan a servir en algo, sino en todo momento debemos de estar buscando la ayuda de Dios, tener esos momentos devocionales aún fuera de la iglesia, en el hogar, ¿verdad? Algunos dicen en forma de broma que oramos 3 veces al día, al almuerzo, en la comida y en la cena, ¿verdad? Pero debemos de buscar a Dios
para poder que pueda ser Él regir nuestras vidas y ser fieles a Él para que Él se mueva en nosotros y poder así ser, ser dignos de poder estar en su presencia algún día. Amén. Debemos de ser fieles en la perseverancia. Decía hace rato la cita de Apocalipsis 2:10, ¿verdad? Que seamos perseverantes hasta la muerte. Nos invita ahí el, el apóstol, que seamos fieles hasta la muerte. Si permanecemos fieles, Dios nos va a dar la corona de vida eterna. Amén. Vuelvo a repetir, el salmista también decía que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Debemos ser fieles en nuestro devocional, en nuestras oraciones, buscar a Dios siempre en oración y tener ese tiempo de comunión, de enseñar a la familia a buscar a Dios, a temer a Dios, a estar ocupados en la obra de Dios. Amén. Y esto de ser fieles, para estar en este camino necesitamos precisamente la ayuda de Dios. Amén. Él es el que sostiene nuestras vidas. Su Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo que a Dios no le agrada por error. El Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir la necesidad de pedir perdón a Dios. Pues necesitamos buscar esta ayuda, esta comunión con Dios. Amén. Para que Él sea nuestro consejero, sea nuestro ayudador. Amén. Y ser fieles en todo momento. Muchas veces mencionan algunas personas, somos fieles cuando está todo bien. Es fácil ser fiel a Dios, es fácil estar contento. Amén, es fácil estar haciendo las cosas que le agradan, pero vendrán tiempos difíciles. La Biblia nos enseña que es necesario que a través de tribulaciones, amén, lleguemos a la presencia de Dios. Pero estas tribulaciones las vamos a brincar, las vamos a librar, porque Dios está con nosotros. Amén. Y Dios nos va a ayudar a ser fieles. Al principio, cuando yo no conocía al Señor, a mí se me hacía muy difícil creer, y válgame la redundancia, creer que solamente creer en Dios fuera suficiente para poder cambiar. Se me hacía muy difícil, pero cuando se me presentó la palabra de Dios, como les digo, Dios trató conmigo y pude ver las situaciones de una perspectiva diferente. Ya no era yo solamente, sino que ahora le estaba dejando lugar a Dios para que Él me ayudara, para seguir adelante, para hacer firme aquella decisión que hice un día. Amén. Y Dios ha sido fiel. Y Dios me ha ayudado en momentos difíciles, en momentos parece que no hay salida. Dios me ha dado respuestas. Dios ha estado conmigo. Dios ha sido fiel. Y la fidelidad de Dios es, como dice el canto, es grande. No lo alcanzamos a comprender. Amén, pero así es Dios. Nos sorprende cuando menos lo esperamos. Y si nos mantenemos fieles, Él va a ser fiel para con nosotros. Y nos va a dar todas esas buenas promesas que tenemos. Y un día oiremos la voz de Dios que nos dice: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Y termina diciendo: entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Es un momento que tal vez no lo alcanzamos a comprender, no sabemos cómo va a ser, pero
Si nos mantenemos fieles, un día oiremos la voz de Dios diciéndonos estas palabras: entra en el gozo de tu Señor. Por eso la invitación es a permanecer fieles. Estamos pasando tiempos difíciles, pero para Dios no hay cosa imposible. Son los tiempos en los que Dios nos puede ayudar. Cuando decimos que ya no podemos, cuando nos declaramos incapaces de seguir y nos abandonamos a la mano de Dios, Dios va a obrar en nuestra vida y nos va a ayudar a seguir adelante. Por último, quiero leerles un versículo ahí en Mateo 24. Mateo 24, capítulo, versículos 45 y 46, dice así: esto que les mencionaba hace un momento. Vamos a leer el 45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y dice el 46: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Es necesario que cuando el Señor venga nos encuentre ocupados en su obra. Y para eso necesitamos ser fieles a Dios en nuestros devocionales. Más que nada esta comunión, tener comunión con Dios. Amén. Yo les invito, hermanos, que no dejen de buscar a Dios. Hay mucha necesidad. Y Jesús les enseñaba a sus discípulos, decía orar sin cesar, para que no entréis en tentación. O sea, que nos mantuviéramos ocupados. El que se mantiene ocupado en la obra de Dios, Dios no lo deja estar en paz. Siempre tiene trabajo para ti, siempre va a abrir camino donde tú puedas ir trabajando y dando a conocer su palabra y dándole gloria a Él, sirviéndole en todo. Amén. Y así, con esto les quiero invitar a permanecer fieles a Dios. Tomemos los ejemplos, los buenos ejemplos que Dios nos da a través de su palabra. Los malos ejemplos también veámoslo para ver qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no debemos hacer para estar bien siempre con Dios y no contristar a su Espíritu Santo. Amén. Yo les invito a buscar a Dios aún en los momentos más difíciles. Cuando pienses que no hay salida, cuando pienses que no hay solución, no te quejes. Da gloria a Dios y Dios va a mostrar su fidelidad para contigo. Vamos a orar para despedir estos momentos, no sin antes darles gracias a todos los que estuvieron atentos a la palabra, y espero que esta palabra les ayude, los motive a seguir adelante, sabiendo que hay un galardón para todos los que lleguen al final de esta carrera. Dios les bendiga. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te doy muchas gracias, mi Dios, por este tiempo de reflexión, en el cual podemos ver, nos recuerdas, Padre, y nos invitas a permanecer en el camino, a que vayamos hacia adelante, no mirando hacia atrás, Señor y Dios, sino viendo hacia el frente, como decía el apóstol, mirando el blanco. Amén. Mirando el galardón que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Que nada de este mundo nos distraiga, Padre, nos atraiga de tal manera que nos haga desistir de seguir en tu camino. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea con nosotros en todo tiempo, ayudándonos para consolarnos, fortaleciéndonos para seguir adelante. Porque sabemos que sin ti no somos nada, ni nada podemos hacer. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor y Dios, para que sea tu Espíritu Santo que nos ayude y podamos hacer conforme a tu voluntad, obrar conforme a tu voluntad en todas las cosas, en todas las decisiones, en todo lo que hagamos, Padre, que tu nombre sea glorificado y que aquellos que están cerca de nosotros puedan ver en nosotros la diferencia y puedan alargarte por el testimonio de tus siervos, de tus hijos, de nuestras vidas, Padre Celestial.
A ti damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, porque reconocemos que tú eres digno de recibir honra y gloria, de recibir la honra, el poder, las riquezas, el imperio, la majestad, porque todas las cosas son tuyas, Señor y Dios. Gracias te damos en esta hora, tenernos por fieles a nosotros. Padre, danos el ministerio de compartir tu palabra. Bendice a mis hermanos que están oyendo, que a ellos también les sirva esta palabra, Señor y Dios, y que les sirva de aliento y consuelo, saber que tú eres fiel y que tú no cambias, Padre Celestial, que tú lo sostienes nuestras vidas, que tú sostienes tus vidas, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. A ti damos honra y gloria. Amén y amén.